preguntar si usted quiere escuchar palabra de Dios. Usted vino a eso también, y yo también. Y la palabra de Dios está en 2 Corintios capítulo 4 y 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 a 18. Repita por favor, si quieres, el tema de este mensaje. El tema del mensaje está en el bosquejo, ¿no es cierto? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo está escrito ahí? Los propósitos de Dios para tu dolor. Los propósitos de Dios para tu dolor. Ese es el tema. Y el texto bíblico es este que escribe San Pablo a los Corintios, la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, en Grecia, y vamos a leerlos juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no desmayamos, pero están desmayados ya ustedes porque no están leyendo, ya desmayaron, muchos ya desmayaron, pero nos van a despertar ahora. Vamos todos otra vez. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Qué promesa maravillosa. Amén. Padre celestial, cámbianos y háblanos, porque cuando tú hablas es diferente, especial. Y si tú no hablas, pues la palabra entra en nuestra mente, pero no baja al corazón. Y no entendemos o no queremos, pero cuando tu Espíritu Santo obra, salimos cambiados y convencidos de que lo vamos a vivir y lo vamos a recordar cuando lo necesitemos. Padre celestial, bendice tu pueblo ahora, bendícenos, háblanos, tócanos y cámbianos y transfórmanos por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y decimos amén. Ahora sí, tomen asiento, hermano Alex, ¿podría ayudarme con el aire acondicionado? Usted sabe que yo estoy haciendo una complementación de un mensaje que yo pude traer por la gracia de Dios en el servicio del viernes de Victoria. Y yo hablaba de que hay semanas en que hay varias pruebas que pasan en la vida de hermanos y hermanas queridos, situaciones matrimoniales, situaciones con los hijos, situaciones de enfermedad, cuando el doctor, los médicos dicen no hay respuesta, no sabemos qué hacer. Y también la prueba en la vida de nuestros hermanos, básicamente dos familias, la familia Martínez y la familia Aguilera. Usted dice, ¿quién es la familia Aguilera? La familia Aguilera es la familia del esposo de hermana Melissa, que es un muchacho que ha experimentado Dios realmente en su vida y nos está saliendo un tremendo evangelista. Y nosotros oramos para que Dios le use en sus manos, porque cuando uno realmente es convertido, cuando uno realmente se llena de Dios en su vida, él no puede estar callado. Y él sale hablando y sale invitando a todos que puede, para que vengan a experimentar el mismo Dios que él ahora
conoce. Y en este caso, la pequeña Citrali falleció. Y nosotros estamos empeñados, primero, en llorar y lamentar juntos. Segundo, en consolar. Tercero, en orar, interceder. 4, en apoyar financieramente. Y 5, apoyar presencialmente. Y hablando de apoyar presencialmente, el servicio de velada, de despedida de esta criatura, esta niña preciosa que a pesar de estar entre nosotros de este lado de la vida, menos de 3 meses, ha marcado de una manera indeleble la vida de todos aquellos que la conocieron y la amaron. Ella dejó su fruto. Ella dejó su misión cumplida. ¿Usted está entendiendo eso? Sí. Y esa despedida va a ser el día miércoles, en la noche, aquí en la iglesia. Por lo tanto, la reunión de matrimonios esta semana y solo esta semana será el día jueves, en el mismo horario. Porque daremos prioridad a ese evento. ¿Y por qué estoy mencionando eso? Porque cuando eso empieza a suceder, me vuelve el tema del dolor, me vuelve el tema del sufrimiento, me vuelve la reflexión de ese tema, de esas preguntas que toda la humanidad tiene. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que una persona que está haciendo las cosas bien sufra? ¿Por qué Dios permite que un cristiano auténtico, real, 100% cristiano, sufra? Hay muchas preguntas y hay respuestas. Y yo creo que siquiera me va a alcanzar traer 5% de todo lo que abarca ese tema. Por eso tienes que seguir viniendo. Los días miércoles, los días viernes, los días domingos, para que lo aprenda, porque lo vas a necesitar. Porque por más que escuchemos la palabra de Dios, cuando la prueba es demasiado fuerte, parece que nuestra fe se hace humo. Y toda nuestra teología pierde sentido, ¿sí o no? Y ahí descubrimos que no estábamos tan fuertes como imaginábamos. Yo quiero entrar al tema, pero quiero decirle esto, que estamos en un mundo imperfecto en el cual usted siempre va a ser herido. Será lastimado por accidentes, por enfermedades, pero el dolor más grande que tenemos es el producido por personas. Las personas nos lastiman y a veces intencionalmente, a veces sin intención, a veces por accidente, a veces a propósito, pero igualmente nosotros hemos lastimado y lastimamos personas, a veces intencionalmente, a veces sin intención. Y yo empiezo diciendo que hay dos naturalezas de sufrimiento. Una que se llama pruebas y la otra que se llama disciplinas. Yo podría añadir una tercera que se llama tentación. Pero yo estoy hablando de los sufrimientos que Dios trae o que Dios permite. Porque la tentación es una prueba que no viene de Dios y no viene de los seres humanos, viene directamente de los demonios, viene directamente del diablo. Dios prueba, Él trae prueba, pero Dios no trae tentación.
Dios no te provoca para que peques. El diablo sí, él lo hace. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? ¿Vamos bien? Entonces voy a hablar de las pruebas y las disciplinas. ¿Cuál es la diferencia? La prueba es un dolor, un sufrimiento, una experiencia difícil que Dios permite para hacernos mejor, para prepararnos para grandes bendiciones y grandes victorias. Y para que podamos dar frutos. Bueno, ya prediqué el mensaje, pero voy a seguir. Ahora, las disciplinas son las correcciones de Dios. Dios no castiga a sus hijos. Dios no castiga a sus hijas, pero dice la Biblia que Él es como un padre y un padre disciplina a los hijos. Entonces no es castigo lo que está sucediendo en tu vida, es una disciplina para corrección de ruta. Porque si sigues como estás, no estarás listo, no estarás lista para recibir lo que Dios te ha preparado. Él necesita corregirte. Las pruebas es algo que usted dice, ¿qué hice para pasar por lo que estoy pasando? Es como decía Job, justo, hombre justo, dice la Biblia, temeroso de Dios, que se apartaba del mal. Y él decía, ¿qué hice para que me pase tantas cosas? Es que no era disciplina, era más una prueba. Pero también sirvió de disciplina, porque a lo largo del sufrimiento se descubre algunos problemitas que existen en la espiritualidad de Job. Es que él se sentía, yo me atrevo a decir, un poco orgulloso de su santidad. Y necesitaba ser sanado de eso. Porque cuando uno logra ser santo, el honor, la honra, la gloria es para Dios. Porque nadie puede ser santo delante de Dios sino por el poder de su Espíritu Santo y la cobertura de su sangre de Jesús. Ahí, entonces están las pruebas y están las disciplinas. Las disciplinas son esas luchas que Dios permite en razón de decisiones equivocadas que hemos tomado. ¿Y cuántos nos cuesta a veces? Yo estuve en una consejería esa semana y ayer salí un poco temprano del gran evento de las naciones, de la Feria de las Naciones, porque alguien llamó y estaba llorando. Y ahí es difícil para un pastor decir no a alguien que está llorando y dice es una emergencia. Pero ya habíamos hablado antes y había explicaciones para las decisiones erradas que está llevando a la bancarrota una estable relación matrimonial de 13 años. Pero ayer le escuché decir, la verdad, yo sabía que la decisión que yo iba a tomar, las decisiones que yo tomé antes y durante esta relación, fueron decisiones que yo sabía que no era la voluntad de Dios. Yo las decidí tomar porque lo quería mucho, porque me dejé llevar por las emociones de mi alma, de mi corazón. Entonces yo alabo a Dios por eso, porque cuando uno reconoce, cuando uno llega al punto en que reconoce, no es culpa de ella, no es culpa de él, no es culpa de nadie, es mi culpa, porque allá al principio yo tomé una decisión equivocada y yo sabía y a veces no sabía y a veces hasta oramos pero no esperamos la respuesta. ¿Y sabe por qué muchas veces tomamos decisión después de orar y no esperamos respuesta? Porque tememos que la respuesta sea diferente de la que esperamos. Entonces, ¿para qué esperar? Vaya que Dios me conteste y no me guste la respuesta. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, el problema que tenemos es que muchas veces nuestra respuesta a estas heridas, a este dolor, a esta prueba, casi siempre es incorrecta.
¿Y por qué es incorrecta y por qué a veces nos desanimamos y nos confundimos? Porque no entendemos los propósitos de Dios. No vamos a agotar el tema, pero vamos a dos premisas importantes. Primero, el amor de Dios y el sufrimiento no son incompatibles. Es normal que uno, cuando esté sufriendo, diga: es que Dios no me ama, o que Dios me dejó de amar, porque yo le lastimé su santidad, porque yo le fallé a Dios, y Dios entonces ya me permite eso y no me contesta porque Él está enojado conmigo, quizás me ha abandonado. Yo he pensado eso varias veces en mi vida. ¿Cuántos han pensado eso también? Pero eso es imposible. Primero, porque Dios nunca abandona a un hijo suyo, a una hija suya. Si se aparta, Él sigue esperando que regrese, pero no desiste. Y ahí, segundo, es que Dios nos ama con todo el amor que Él tiene, porque Él es amor. Entonces no hay nada bueno que usted pueda hacer para que Dios te ame más, y no hay nada malo que usted pueda hacer para que Dios deje de amarte. Él se va a poner triste como un padre, se va a poner enojado a veces como un padre, pero Él no va a dejar de amarte. Y si usted es un padre que ama verdaderamente a sus hijos, usted es una madre, usted sabe que a pesar de todo lo que hacen los hijos, nos da vergüenza, nos enoja, pero no dejamos de amarles. Entonces Dios es así. Entonces el sufrimiento no significa que Dios dejó de amarnos. Y nuestro gran ejemplo es Jesucristo en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Sería que Dios le dejó de amar a su Hijo Jesús, a su Hijo unigénito, su Hijo amado? No. Pero había un propósito en ese sufrimiento. Voy a pedir que repita esa palabra, la palabra clave de este domingo. Diga: propósito. Si usted entiende el propósito, usted soluciona muchos problemas. Segundo, no es siempre castigo por los pecados. Como yo dije, a veces tomamos decisiones equivocadas y viene la disciplina, pero no es castigo, es disciplina. Pero muchas veces nos sentimos culpables y decimos: ¿qué hice, Dios? Muchas veces no es por algo que usted hizo o dejó de hacer, es simplemente porque estás en un proceso en que Dios está trabajando, que necesita purificarte para lo que Él te tiene preparado. Entonces entramos al mensaje ahora. Propósito 1: el sufrimiento puede lograr beneficios para otros, porque Jesús sufrió para que fuera preparado para el misterio y el sacrificio de la cruz, porque a eso vino. José sufrió en Egipto y no entendía por qué esa prueba, vendido por sus hermanos. Pero cuando él mira a sus hermanos ahí hambrientos pidiendo comida, y él tiene la comida porque él es el ministro de la economía de Egipto, de ese gran imperio, él dice: ahora yo entendí por qué Dios permitió que ustedes, mis hermanos, me vendieran como esclavo a Egipto, porque Él me envió adelante para preparar el terreno para que hoy yo pueda darles comida que necesita para la familia. Moisés pasó por esa prueba, del palacio al desierto, de hijo de la hija del faraón a un mero pastor de ovejas en el campo. 40 años estuvo. ¿Por qué, pastor, 40 años? Estuvo 40 años porque Dios no necesitaba de él como un general de ejército. Dios necesitaba a Moisés como un pastor de ovejas para pastorear su pueblo, porque en el general él ya era Josué, general del desierto. Pero él necesitaba a Moisés diferente. 40 años para que él desaprendiera todo lo que aprendió en Egipto, y para que aprendiera todo lo que Dios quería que él aprendiera. Sufrió Moisés para poder liberar a su pueblo de la esclavitud. David sufrió para que pudiera establecer el reino de Israel.
Los profetas de Israel sufrieron para que pudieran comunicar las verdades de Dios. Y Jesucristo sufrió para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. Propósito 2, el sufrimiento en la voluntad de Dios siempre resulta en gloria. Y yo no estoy hablando de la gloria de Dios, eso también. Yo estoy hablando de la gloria mía, de la gloria suya. Porque Jesucristo dice que iba a repartir con nosotros su gloria. Entonces las pruebas, el sufrimiento muchas veces nos humilla, pero después nos trae tanta victoria, tanta bendición. Y nosotros que estamos humillados en el piso, caídos, ahora Dios nos levanta y nos exalta. Incluso, como dice el salmista, hasta nos prepara un banquete en presencia de nuestros enemigos. Y usted no tiene que pelear con los enemigos. Dios te da la victoria para que se caigan los enemigos y diga: verdaderamente Dios estaba con ella, verdaderamente Dios estaba con él. Mira lo que Dios está haciendo y yo no puedo hacer nada porque Dios lo está levantando. Y yo hablé mal y yo le juzgué y yo le condené y yo le herí y yo le maltraté, pero ahora estoy mal porque Dios lo ha levantado y yo tengo cuentas que arreglar con Dios. Eso es lo que Dios hace, esa es gloria. Esa es gloria. Romanos 8:17 dice: pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. 2 Corintios 4:16: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo sana Jesucristo nuestras heridas? ¿Qué tipo de medicinas Él usa? Propósito 3. Dios nos permite sufrir para que descubramos y valoremos las medicinas de Dios para nuestras heridas. Porque muchas veces cuando estamos en prueba y sufrimiento nos apartamos de la oración, nos apartamos de la iglesia. Y nos aislamos y ahí buscamos abogados, buscamos a los bancos, buscamos préstamos, buscamos psicólogos y terapistas no cristianos. O sea, es decir, vamos por todos los lados y no nos enfocamos en lo que Dios realmente quiere usar para que seamos sanados. ¿Y qué es que Dios quiere que aprendamos? Primero, diga: comunión, oración, adoración, ministerio. Eso es lo que Dios usa. Dios usa la comunión porque cuando nos reunimos con los demás hermanos y hermanas, encontramos el apoyo y muchas veces la revelación y la profecía que necesitamos. Segundo, Dios usa la oración porque a través de la oración es terapia, no cuesta nada. Y usted se desahoga delante de Dios. Por eso desahógese, porque eso está bien. Él acepta nuestras oraciones. Dios usa la adoración. Existe un poder sanador en la adoración. Cuando usted adora aquí en la iglesia, cuando usted adora manejando su carro, cuando usted adora de rodillas mientras hace el devocional, cuando usted le adora en su casa, cuando usted dice en delante de la pariente derrota: bendito sea el nombre del Señor. Cuando se va al ser querido y usted dice: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su nombre. Usted le adora. Hay sanidad y victoria en la adoración. Aleluya. También Dios usa el ministerio, porque en la iglesia Dios usa personas con sus dones para servirnos, ayudarnos. A veces la persona no tiene el poder de sanar nuestra herida, pero trae un aceite de Dios para aliviar nuestro dolor. Muchas veces no necesitamos que alguien nos diga nada, pero sí necesitamos que alguien nos escuche. Y encontramos en la familia de Dios esas personas que nos van a escuchar con compasión, con interés, y que van a orar y hasta ayunar con nosotros. También Dios usa el ministerio en el sentido que muchas veces cuando usted está sirviendo a otros es que usted es sanado. Cuando usted está orando por otros es que Dios obra y sana. Mientras usted se desconecta de su problema y empieza a servir a otros, es que Dios empieza a obrar en tu favor. ¿Cuántos están de acuerdo? Digan amén. Propósito número 4. Ese problema es parte del proceso para que lo que Dios ha prometido se cumpla sobre tu casa, sobre tu familia.
sobre tu vida, sobre tu ministerio. Oiga, el sufrimiento es parte del proceso de Dios que te impulsa a tu destino, al plan maravilloso que Él tiene para tu vida. Y sabe, usted dice, ¿dónde está la promesa que Dios me hizo? ¿Dónde está la victoria? ¿Sabe dónde está? Dentro del problema. En medio de la adversidad están los propósitos de Dios. Si resistes, si desistes, nunca vas a ver el propósito de Dios para esa lucha. Ahí está el secreto, ahí está la victoria. Tienes que entender eso a través de esa preparación, a través de esa prueba. Yo me acuerdo cuando empecé el ministerio, y a veces el pastor me ponía ciertas actividades y me ponía servicios, me ponía ministerios que yo no quería. Y yo pensaba, ¿por qué a mí me elige? ¿Por qué me pone esta prueba? ¿Por qué me pide que vaya a pastorear una iglesia que está lejos si yo no tengo carro, no tengo que me lleve y es difícil llegar allá? Se tiene que tomar 2 o 3 autobuses y caminar mucho, y cuando llueve no se puede cruzar. ¿Por qué me pone a dirigir un servicio de oración a las 5 de la mañana si a esa hora no llega nadie? ¿Por qué hace eso conmigo? Pero yo obedecía. Y hoy yo entiendo que a través de ese proceso Dios me estaba preparando para ese ministerio de ahora. Porque cuando no venía nadie, yo oraba solo. Y cuando yo oraba solo, el Espíritu Santo me visitaba y me hablaba. Y yo decía, Dios, ¿por qué no vino nadie? Y él decía, porque mi asunto es contigo. O sea, que la congregación que el Espíritu Santo quería que fuera, ya estaba, era yo. Es mejor obedecer que sacrificar, amén. Por eso obedece a tus líderes, tú no sabes. A veces yo pensaba, ese pastor no entiende nada, él debería estudiar más como yo he estudiado. Pero Dios le estaba usando para humillarme, y hoy yo soy muy agradecido con ellos. Y yo, si tengo la oportunidad de encontrar a esos pastores, les voy a dar gracias personalmente, decir, mucho de lo que soy hoy es gracias a usted, hermano, es gracias a usted, hermana, porque usted me puso a prueba y eso me enseñó a obedecer, y fue ahí que Dios me bendijo. Gloria a Dios. Me salí un poco del tema, pero eso es lo que quiero decir, que no es después de la prueba que usted va a saber las promesas de Dios. Están ahí, inseridas, incluidas ahí, escondidas en esa prueba. Está la bendición que ya viene en camino. Ahora, ¿cómo voy a conocer el poder de Dios sin prueba? ¿Cómo voy a conocer al Dios que abre la puerta si la puerta no es cerrada? ¿Cómo voy a conocer al Dios que cura si no me enfermo? ¿Cómo voy a conocer a Dios que levanto si no caigo al suelo? ¿Cómo voy a saber que Dios hace milagros si no hay nada imposible en mi vida que necesite un milagro? Entonces ese proceso es que Dios cierra la puerta, Dios permite la ruptura de la relación, Dios permite esa enfermedad para que conozcamos su poder y para que lo experimentemos, no de oírlo, sino en nuestra propia vida. ¿Cuántos le alaban por eso? Y también este problema es parte del proceso para que lo prometido pueda cumplirse sobre personas alrededor suyo, personas de su relación, y que Dios quiere usarte y tú no sabes, y ellas tampoco saben. Como yo decía, Dios nos prueba para que nos prepare para bendecir a otros. Pero propósito 5, porque nadie madura sonriendo.
Tú no crees en los días festivos. La Biblia dice que es mejor el duelo, el funeral, de que la fiesta. Porque cuando estás en una fiesta, tú no meditas en la vida, en el sentido de la vida. Pero cuando tú estás en un funeral, tú meditas en cuál es el propósito de la vida. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Y qué va a pasar cuando yo me vaya? Mi familia, mis amigos me llevarán hasta el cementerio. Y de ahí en adelante, ¿qué me llevará? La sonrisa es buena. Cuando usted sonríe, utiliza pocos músculos de su cara, de su faz. Pero cuando usted está serio o enojado, utiliza muchos músculos. Por eso las personas que viven sonriendo casi nunca tienen arrugas. Tarda más en envejecer. Y las personas que viven enojadas o muy serias tienen muchas arrugas más temprano. Y se les oscurece su piel porque usa mucho los músculos. Entonces lo que pasa es que es mejor sonreír, es bueno para la salud. Es medicina. Y lo dice la Biblia. Pero para que crezcamos, para que maduremos, mejor es el dolor. Para que crezcamos, para que tengamos salud, es mejor la sonrisa. Pero para que mejoremos y maduremos y crezcamos, son mejores las lágrimas. Nadie va a crecer con fiestas. Tú no creces en los días festivos. Por eso entienda eso, que antes de la fiesta vienen las lágrimas. Antes de la gloria viene la humillación. Y muchas veces antes de la victoria viene la derrota. Porque eso lo aprendimos con Jesús, que antes de la fiesta de la resurrección viene la crucifixión. Antes de la vida eterna viene la sepultura. Y vamos aprendiendo. Es para eso que Dios está permitiendo esta prueba. Por eso, cada vez que Dios dice que te va a levantar y que te va a exaltar, prepárate porque serás humillado. Cada vez que Dios te dice que la puerta se va a abrir, prepárate porque puertas se van a cerrar. Cada vez que Dios te diga que tu hijo, tu hija, Él lo va a levantar y se va a convertir al Señor y será un siervo, una sierva de Él, prepárese por simplemente la situación de esa hijo y de esa hija se va a poner peor. Pero no desista. Entienda cómo Dios trabaja. Usted no es derrotada cuando pierde, usted solo es derrotado cuando desiste. Ya lo dije, por eso no dije amén, porque lo dije al principio, está bien. Dios permite el problema porque Él sabe que la única forma de que usted crezca es con el desierto. Así que, por otro lado, usted debería estar más preocupado con las victorias que está recibiendo de que con los problemas que están viviendo. ¿Sabe por qué? La victoria es más peligrosa. Porque las victorias nos ponen en una zona de confort, donde parece que no necesito a Dios, no necesito ir a la iglesia, no necesito oración, todo está muy bueno, la salud está buena, las finanzas están bien, los niños están bien. Yo no necesito buscar a Dios. Pero las derrotas, el dolor, el sufrimiento nos empujan para cerca de Dios. Es esa puerta cerrada, es esa enfermedad, es esta crisis que me lleva para dentro del propósito de Dios. Pero por último, Dios lo que hace cuando nos prueba y nosotros nos sentimos que eso nos está mejorando, es porque Él está echando raíces. Somos como árboles y Él está trabajando en las raíces. Las raíces están ocultas. Porque el árbol sin raíces no puede soportar el viento.
Por eso en el reino de Dios hay algunos hermanos y hermanas árboles que están predicando, que están cantando, que están bailando en la casa de Dios, pero al primer viento se rompe, al primer viento se cae. ¿Por qué? Se miraba tan fuerte, tan bonito. Bueno, es que no tenía raíces. ¿Me está entendiendo, hermanos? Hasta ahí. Entonces, esas dificultades que estás viviendo es que usted está siendo arraigado en Dios, está siendo fortalecido en su carácter. Por eso no soy brasilero, pero no soy de la parte de sufrir. Primero, porque nunca pasé por ahí. Segundo, porque yo tengo otra teología. Yo creo que muchas veces Dios no quiere que usted pare de sufrir. Dios quiere que usted siga sufriendo, porque Él sabe que del otro lado de ese túnel oscuro usted va a salir una mujer fuerte, una mujer de promesa, una mujer de valor, un varón fuerte, un hombre de carácter, un hombre de promesa. Entonces el proceso es parte del plan de Dios. Ahora, si usted dice que voy a ser pastor, porque yo a cada rato me hundo, yo a cada rato me caigo, me desanimo y ya quiero desistir, pastor. Y es porque yo creo que no tengo raíces buenas. Cualquier viento, cualquier brisa me derruba, pastor. Cualquier prueba, cualquier palabra que me dicen y ya me enojo, ya me entro en depresión y quiero. ¿Por qué? Hay una solución. Usted necesita la estrategia de la secuoya. Es sencillo. Usted sabía que las secuoyas son árboles gigantes, ¿cierto? Pero usted sabía que ellas no tienen raíces profundas. Las raíces de las secuoyas son muy débiles. ¿Y cómo es que ellas no caen? Usted ha notado que la secuoya siempre está cerca una de la otra. Es porque sus raíces se entrelazan. Una ayuda a la otra. Y es eso lo que necesitamos. Aquí nadie es suficientemente fuerte para estar solo. El cristiano no puede ser un llanero solitario. Por eso necesitamos entrelazar nuestras raíces y fortalecernos y alimentarnos los unos a los otros. Voy a pedir que póngase de pie en presencia de Dios, porque la conclusión es esta. Dios no está preparando una bendición para tu vida. Dios te está preparando para recibir la bendición. Ahí como de ese lado entendieron mejor. Usted no entendió, yo voy a repetir. Dios nos te está preparando para recibir una bendición en tu vida. Dios te está preparando. O sea, voy a repetir, es que yo también digo mal, ¿no? Por eso, ¿cómo van a decir amén? Yo quise decir que Dios nos está preparando una bendición para tu vida, sino que Él te está preparando a ti para la gran bendición que Él va a derramar sobre usted y sobre su casa. Aleluya, alábale al Señor, porque Él es digno de toda la alabanza y toda la adoración. Y ahora que vamos a orar, antes que ore, hay una pregunta que yo quiero contestar, que ya la he contestado, de hecho. Es que nosotros decimos, ¿por qué Dios está tardando tanto? Hay situaciones aquí mismo, en esta congregación, que son objeto de oración y lágrimas por 40 años o más. ¿Y por qué Dios está tardando tanto? ¿Es porque Él necesita tiempo? No, Él no necesita tiempo. ¿En cuántos días Él creó todo el universo? 6 días. Él no necesita tiempo. Él hace así, ya. Entonces, ¿por qué? Exactamente, porque Dios tiene la bendición lista, pero tú y yo no estamos preparados. Y también Él está preparando las personas que serán parte del proceso de tu victoria, de tu liberación y de tu ascensión. Hay personas que todavía no están listas y Él está trabajando en eso. Así es que Dios tiene un propósito para todo lo que está sucediendo.
Y yo solamente estoy en la introducción del mensaje hoy, para que usted entienda que nuestro Dios es fiel, hermano. Hermana, nuestro Dios es fiel. Él cumple. Él no va a fallar. Ay, pastor, yo conozco a alguien que oró mucho esperando una respuesta de Dios y nunca alcanzó. Primero, que tú no sabes. Segundo, es que todos alcanzamos la respuesta, pero muchas veces es diferente de lo que pedimos, porque no sabemos pedir. Por eso, gracias a Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y si tú ya no tienes palabra delante de Dios por esa situación, quédate en silencio. Entra en tu cuarto, quédate en silencio y deja que Dios te consuele, porque la respuesta vendrá. Puede que tarde minutos o horas, pero vendrá. Se derramará sobre tu vida como un aceite sanador, como rocío suave. El Espíritu Santo te va a alimentar, te va a consolar, te va a renovar. Y cuando usted se levante, levantará su cabeza y dirá: no tuve una respuesta de que Dios me va a dar victoria, ni cuándo, pero en ese tiempo de oración yo tuve una respuesta: su presencia. Yo sé que Él está conmigo, y si Él está conmigo, no es solo para estar mirando y no hacer nada. Si Él está conmigo, si Él está en mi vida, es porque Él está obrando. Mis oraciones son escuchadas. Dios es fiel. Él no va a fallar conmigo. Él no va a fallar conmigo. Por más que yo dude, Él no va a fallar conmigo y Él no va a fallar contigo. Por lo tanto, alábale. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ay, Espíritu Santo, a haber momentos de crisis profunda en que vamos a tomar decisiones muy malas, muy equivocadas, que va a poner en riesgo muchos de los procesos que tú tienes preparado para nosotros. Por eso, Señor, que cuando ocurra esa palabra sea, Señor, refrescada, sea recordada en nuestra mente por tu Espíritu Santo, porque de esta manera te alabaremos. De esa manera nos vendrá la paciencia, y en nuestra paciencia tendremos la victoria. Gracias, Padre, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice amén. Manda